venido tocando marginalmente desde la lonja y creo que es momento y es la oportunidad, ahora que estamos todos en casa, como de tratar de indagar un poquitico más y conocer cómo esta herramienta los puede ayudar a ustedes a centrar sus negocios en los clientes a través de esta metodología que se llama Customer Journey Map. Bueno, lo primero es que ser un negocio centrado en el cliente o un negocio orientado al cliente son dos cosas totalmente distintas. Orientarse al cliente es entregarle al cliente un buen servicio. Es simplemente desarrollar un pool completo de productos a través de los cuales vamos a atender una serie de clientes, pero sin pensar muy en las necesidades de esa persona que nos va a comprar o a la que vamos a atender con ese servicio. Centrarse en el cliente es ir un poco más allá, es partir del conocimiento que se tiene del cliente, es desarrollar productos y servicios para cada segmento. Entonces, es desarrollar mi negocio centrado en el cliente, es decir, desde ahí se parte, no desarrollar productos que posteriormente van a ir a un grupo de compradores o de posibles tomadores del servicio. ¿Cómo vamos a conocer a estos clientes para poder desarrollar y digamos que centrarnos en ellos y desarrollar estos productos a partir de sus necesidades? Lo primero es hacer un análisis muy juicioso de los datos sociodemográficos y comportamentales. ¿Cómo lo hacemos? Y es que esto se arranca, es básicamente a través del análisis de datos sociodemográficos y comportamentales. Ya les dije, pero eso ya no se llama así. Eso evolucionó un poco y hoy lo llamamos arquetipos de clientes. ¿Qué son los arquetipos de clientes? Básicamente, esos arquetipos de clientes son personajes modelo que representan unos grupos, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, nosotros debemos comprender esas necesidades y esos estilos de vida que tienen estas personas para enfocar nuestros productos. Básicamente, ¿a qué me ayuda un arquetipo? Y es a segmentar mis clientes, pero con base en emociones, actitudes y comportamientos, ¿cierto? Anteriormente tratábamos de segmentar los clientes muy desde esos datos sociodemográficos. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son sus ingresos promedios? Si es casado, si no lo es. Hoy no dejamos de lado esa información, pero vamos un poco más allá y nos metemos en la parte de actitudes, emociones y comportamientos de esta persona. Esto va a ser clave y diferencial a la hora de entregar servicios espectaculares para nuestros clientes. Básicamente, ¿para qué sirve? 5 cosas. La primera, para hacer un diseño de experiencias y una propuesta de valor mucho más atractivas. Entonces, lo primero es que hacer las cosas bien hoy es lo normal, es el mínimo esperado. Tu cliente espera que tú le entregues un servicio o un producto que va a suplir sus necesidades. Eso ya lo sabemos y creo que es una sensación que tenemos todos con la compra de cualquier producto. Sin embargo, hoy es más difícil sorprender a ese cliente y es por eso que hay que hacer las experiencias increíbles. Hay que sorprender al cliente para que cuando esa persona haga ese proceso de grabación, de esa análisis de entender cómo es la relación con la marca o con la persona que le está entregando ese servicio, entonces sea una grabación que sea positiva, ¿cierto? Entonces hay que hacer experiencias memorables e increíbles. Número 2, me ayuda al diseño de planes de marketing y comunicación. La comunicación efectiva hoy es supremamente importante. En este momento particularmente, yo creo que todos hemos recibido una cantidad increíble de comunicación. Eso es bueno porque nos mantiene ocupados, porque tenemos la posibilidad de aprender, tenemos acceso a información de otras fuentes que anteriormente no teníamos. Sin embargo, se ha vuelto también más difícil para las marcas o para los proveedores de productos, como corredores inmobiliarios, agencias de arrendamientos, entregarle al cliente comunicación efectiva y lograr relacionarse con él. Este diseño de arquetipos me va a ayudar a conocer bien a mi cliente y a poder diseñar muy bien esos planes de marketing comunicacionales para que mi cliente los pueda abordar de una manera positiva. Número 3, definir nuevos modelos de relación comercial. Entender las motivaciones del cliente, sin duda, me van a ofrecer es como un servicio especializado para cada uno de mis arquetipos de clientes. Entonces, no se trata aquí de enfocarse en vender por vender o en simplemente hacer una transacción y recibir un dinero en mi cuenta, sino de construir clientes fieles. Todos los que trabajamos en el sector inmobiliario
tenemos claro que la recompra o el cliente que regresa o el cliente referido en el caso de ventas de arrendamientos son una fuente de clientes muy importantes y que ahí está el verdadero negocio inmobiliario. Es por eso que tenemos que cuidar cada detalle para que ese cliente se vuelva un cliente fiel. Número 4, para alinear nuestros objetivos con los objetivos del cliente. Hay algo y es que en las eficiencias de las compañías es importante lograr los objetivos, obviamente, pero si mi objetivo está alineado con el cliente, voy a ser mucho más eficiente en términos de cumplimiento. Esto se debe a que si yo cumplo el objetivo del cliente e inmediatamente cumplo el mío, voy a tener que hacer un solo proceso. Si yo cumplo el objetivo del cliente, pero entonces luego tengo que reprocesar internamente esa retroalimentación o esa materia prima que recibo para cumplir mis objetivos, no voy a ser eficiente y finalmente voy a terminar siendo mucho menos competitivo que otros actores del sector. Por eso es tan importante estar muy alineados con los objetivos de los clientes. Obviamente, esto que va a hacer es generar resultados y satisfacción para ambas partes. El cliente y la compañía se van a sentir satisfechos y asimismo lo hará el cliente interno de las empresas o de los proveedores de servicios. Y finalmente, también nos sirven para identificar nuevos mercados. Cuando yo comprendo a mi cliente desde las necesidades y desde lo que él necesita y lo que él quiere, puedo identificar oportunidades que no estoy supliendo en ese momento o que tampoco la están supliendo otros competidores. De esa manera, tengo la oportunidad de modificar mi producto y servicio y atenderlo de otra manera, generando también ingresos adicionales para mi compañía. Entonces, ahora vamos a ver cómo se construyen esos arquetipos de clientes. Entonces, lo primero es que se deben plantear unas incógnitas. Ustedes ya conocen a sus clientes y sé que todos tenemos como una imagen muy clara de ellos en nuestra cabeza. A veces es importante tener esa información en el papel. Entonces, lo primero es revisar qué ya saben de sus clientes y qué adicional necesitarían saber. Entonces, la clave es mirar todo el proceso desde el inicio hasta el final, teniendo en cuenta áreas que son de cara al cliente y las que no las son también, porque todo esto incide directamente en la experiencia del cliente. Luego nos vamos a definir una metodología. La metodología recomendada y óptima para crear estos arquetipos es sin duda entrevista telefónica, entrevista presencial, muy a modo de conversación. En este momento no sería responsable yo decirles inviten a alguien a tomar un café, pero sí es un momento clave porque todos estamos en nuestras casas y hay personas que tienen menos ocupaciones de lo que tienen en un día a día normal. Entonces es el momento para pedirles la oportunidad y que le regalen 10 minutos para responderles unas preguntas que definitivamente van a cambiar su negocio. Volumen. Les recomiendo entre 6 y 10 entrevistas para definir un arquetipo. Ahora vámonos a lo más importante. ¿Qué es lo que les vamos a preguntar en esa entrevista? Lo más importante es concebir la entrevista como una conversación fluida, normal y natural, porque si a mí me sientan a preguntarme cosas acá que de pronto puedan no ser tan positivas o que me haga hablar de mis necesidades más interiores, yo como cliente puedo tratar de tener respuestas un poco sesgadas. Entonces, si es una conversación, puede fluir de manera más natural la realidad y las verdades pues, que tiene nuestro cliente en su interior. Ahí lo que tenemos que hacer es tratar de enfocar esa conversación en una perspectiva desde el cliente, pero desde su proceso de compra, ¿cierto? Tampoco vamos a ir pues como a analizar psicológicamente a nuestro comprador, no es el caso, pero sí necesitamos es mirarlo desde la perspectiva de la compra. ¿Qué siente en ese momento de compra? Luego nos vamos a analizar esa información. La recomendación definitivamente es organizarla en una hoja de Excel o de Google Sheets. Sé que lo más probable es que todos tomemos nota en un cuaderno inicialmente. Sin embargo, luego a la hora de analizarla y tabularla va a ser más fácil tenerla en una tabla en Excel. Entonces la pueden tener ahí o pueden compartirla con sus colaboradores a través de Google Sheets. Y eso lo que les va a permitir es identificar patrones y grupos de clientes con comportamientos similares, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener la posibilidad de atender esos dolores y esas expectativas de las personas de la mejor manera, pero digamos que de una forma más personalizada. Una vez se identifican entonces estos patrones, que es el último punto, entonces debemos pasar a ya definir esos arquetipos y esas características que diferencian cada uno de los tipos de mis clientes. No hay un número límite de arquetipos para definir. Lo que sí es importante tener en cuenta es que entre más arquetipos tenga yo,
más procesos diferenciales y productos diferenciales debo tener. Y eso a veces conlleva costos adicionales o una capacidad operativa mucho más grande. Por esto tenemos también que ser muy eficientes en escoger los arquetipos principales. Y este también es un momento importante como para hacer renuncias, porque todos sabemos que no es eficiente trabajar como con cualquier tipo de clientes, sino enfocarse en aquellos clientes que les interesa mi servicio y los que yo realmente puedo suplir pues como de una manera espectacular. Segundo punto, entonces, vamos a tener que analizar también esos datos transaccionales. En el primer punto lo que hicimos fue analizar de manera cualitativa la información que tenemos desde el cliente. Ahora vamos a analizar datos de las transacciones. Esa información la tienen ustedes simplemente por la mera ejecución del negocio. Entonces, acá lo que es importante es empezar a aterrizarla, ponerla en el papel de una manera como más juiciosa y también identificar ese proceso de compra. Me imagino que habrán escuchado hablar del embudo de ventas. El embudo de ventas es una metodología que le permite a uno fraccionar el proceso de venta o de compra pues, de un cliente a través de diferentes etapas. Esta imagen me pareció muy fácil de comprender y me pareció muy chévere y creo que pueden tratar de clasificar su proceso comercial con la ayuda de esta y lo que hace es definir las distintas etapas. Entonces está la atracción, que es como un cliente, bueno, a mano derecha está como la información desde el punto de vista del negocio o del proveedor de servicio y a la izquierda desde el cliente. Entonces, en la etapa de la atracción, lo que yo hago es tratar de atraer al cliente, es un cliente desconocido para la compañía y el cliente se siente que está descubriendo. Luego me voy a la etapa de la captación, que para la compañía es un lead, es decir, un cliente potencial que ya me envió su información y lo puedo contactar. Y para el cliente es una consideración de si toma o no un servicio inmobiliario con determinada empresa. Posteriormente vamos a la interacción. En la interacción ya se convierte en un cliente prospecto para la compañía. Es decir, ya estamos hablando, ya estamos pasándole propuestas, estamos trabajando juntos. Y el cliente está en un proceso de toma de decisión. Compro, no compro, compro con este, compro con otro. Luego de la interacción, entonces ya el cliente se va a la venta. Entonces, para mí como proveedor de un servicio inmobiliario, ya ese es mi cliente, pero para el cliente ya está, es como en un proceso de decisión de compra, ¿cierto? Y finalmente están en la etapa de la fidelización, que es ese proceso de postventa donde la compañía lo que debe tratar de hacer es convertirlo en su fan, ¿cierto? Y tratar de que sea un validador y multiplicador de su marca. Y obviamente el cliente lo que va a tratar de hacer, si tuvo una experiencia memorable, es recomendar a la compañía o a este proveedor de servicio. Este es un ejemplo del embudo de ventas. Sin embargo, yo soy partidaria de que las metodologías están ahí para adaptarlas a las necesidades de quien las implementa. Si en algún momento ven que las etapas del embudo de ventas de sus compañías o de sus servicios es diferente, siéntanse libres de modificarlos. ¿Qué me va a ayudar a hacer la estructuración del embudo de venta o digamos que el pasar mis datos de transacciones a través de este colador? Y es, primero, comprender los tiempos que me demoro en cada fase del proceso. Es decir, soy muy lento tratando como de conquistar a la gente, de atraerlos para que ya empecemos pues como a una relación y me envíe sus datos. O no sé, o soy muy lento ya en el cierre de la venta. Eso me va a ayudar a tomar correctivos. Luego entonces también voy a tener la posibilidad de identificar esas fases débiles. ¿Dónde se me están yendo mis clientes? ¿Cierto? Que esa es la segunda, la tercera característica del embudo de ventas. ¿Dónde se me van los clientes? Entonces a mí se me van los clientes en la interacción. ¿Será que estoy haciendo el proceso de comunicación, no sé, muy lento? ¿Será que le estoy hablando en un tono que no es para este tipo de público? Entonces ahí es donde hay que tomar decisiones respecto como al proceso de venta de comercialización. Y finalmente, lo más importante es identificar esos triggers. Los triggers son como unos gatillos mentales que son los que activan la acción por parte del comprador. Si nos fuéramos a hacer un símil con una página de internet, tenemos que una página de internet tiene un botón naranja que se llama Call to Action. Entonces buscamos es que el clic se vaya a ese Call to Action, ¿cierto? En las ventas o en el proceso mental del cliente eso se llama un trigger. Entonces vamos a identificar cuándo es
que mi cliente toma esa decisión y qué es lo que lo activa. Pongamos, si en el proceso de venta yo hago un descuento increíble, inmediatamente eso activa un trigger, entonces ese sería uno de mis triggers, ¿ok? Después entonces de haber filtrado mi información a través de ese embudo de ventas, vamos a ir a analizar los datos, pero ya de una manera como más transaccional. Entonces, organizamos toda esa información en una hoja de Excel. Ah, bueno, y acá les hago una anotación, es que yo estoy partiendo de que ustedes no tienen un CRM. Cuando vamos a hablar de personas que trabajan con CRMs, normalmente los CRMs eh, tienen embudos de ventas ya dentro de su sistema y lo que hacen es clasificarlos y uno los configura para que las etapas de venta sean de acuerdo pues a lo que se ha definido para este proceso. Sin embargo, acá vamos a partir de que no tenemos un CRM y les hago la cuñita que es importante que lo tengan y es el momento de explorar herramientas gratuitas que hay en Internet y que vayan también tomando esta disciplina en este momento, ahora que están en casa y con un poco más de tiempo disponible. Entonces, acá lo que vamos a hacer con el análisis de datos transaccionales es organizar la información de nuevo en una hoja de Excel. La información siempre debe estar en tablas y siempre debe estar dividida en columnas separadas. O sea, dos datos no deben estar en la misma columna. Y posteriormente vamos a ir a identificar patrones transaccionales. Arriba identificamos patrones comportamentales y aquí lo que estamos haciendo es identificar patrones transaccionales. Yo, para efectos del ejemplo, creé como una tablita, como si yo fuera una corredora inmobiliaria y hubiera consignado en esa tabla muy sencilla, con información básica, todos mis cierres de negocio y un par de negocios que tengo pendientes o en proceso, ¿cierto? Entonces, lo que traté de hacer fue analizar la información de manera que yo pudiera conocer un poquito más de los patrones o de características similares que tienen mis clientes y relacionado obviamente con el cierre del negocio. Entonces, si nos vamos a mirar la parte de arriba, los primeros clientes, entonces nos damos cuenta que son apartamentos en urbanizaciones muy buenas. Unas son en la Loma de los Bernal, Las Palmas, El Poblado. Definitivamente la zona, en el caso de este ejemplo, no tiene mucha relevancia. Son áreas relativamente pequeñas, entonces son aparte estudios o apartamentos de una o dos habitaciones y tienen precios también, digamos que en un rango pues entre los 580 y los 270 millones, ¿cierto? Siendo este un apartamento de un área mucho menor. Aquí miramos entonces las transacciones cerradas previamente, es decir, si este era cliente mío anteriormente o no, cuál es la fuente de adquisición del lead, es decir, por dónde me conoció esta persona y cómo llegó, los días de cierre entre de captación, perdón, entre el cierre y la captación, es decir, cuánto tiempo me tomó ese proceso de venta y ya entonces lo clasifiqué como un patrón. ¿Qué encontré yo acá? Entonces, que las personas que me compran apartamentos más pequeños son parejas sin hijos y estas parejas sin hijos normalmente me encuentran a través de internet. Yo ahí no tuve en cuenta la edad, pero es posible entonces que estas personas tengan una edad un poco menor que las familias con dos hijos, ¿cierto? Y tienen la tendencia a cerrar los negocios de una forma mucho más ágil que otros de mis clientes. Entonces los clasifiqué y dije, esto es un patrón y va a ser el patrón estrella. Segundo, entonces me fui a mirar las familias con dos hijos, ¿cierto? Estas familias entonces compran áreas, no tiene pues como un patrón el área, no tiene un patrón el precio, pero sí tiene un patrón, es que son clientes anteriores míos, es decir, anteriormente me compraron otra propiedad o les arrendé un apartamento, tuvimos otro tipo de transacción. Y finalmente, la fuente de adquisición de ese cliente fue a través de referidos, es decir, alguien, otro de mis clientes me lo refirió, ¿cierto? Se demoran un poco más tomando la decisión, pero ahí está, ese es el cliente nube. Y finalmente, no encontré como un patrón adicional, pero dije, este cliente me interesa porque es un cliente referido y ha hecho dos transacciones previas conmigo. Entonces, este es un cliente que está satisfecho con mi servicio y que necesito seguir atendiéndolo de la misma manera y buscar cómo potencializar mis virtudes precisamente para que otra compra que decida hacer, pues la haga conmigo adicionalmente. Temas en precios.
mi cliente que más transacciones ha hecho conmigo a lo largo de la historia es el cliente que me compró una propiedad por un monto mayor. Entonces aquí lo que hacemos es identificar patrones y tener información un poco más cuantitativa de mis clientes. El análisis es infinito, tiene de largo como de ancho. Traten de identificar esa información clave que para ustedes es importante conocer y qué quieren digamos que estructurar en ese arquetipo perdón, de persona que estamos diseñando. Finalmente, el entregable por excelencia de un arquetipo de cliente es una imagen muy gráfica. Incluso los arquetipos tienen nombre y foto. Este no es Juan José Abad, esta es una persona cualquiera, pero pues digamos que este fue el nombre que le asignaron, le pusimos una foto y es porque lo que busca un arquetipo es dejar una foto mental del cliente que, como les decía al principio, todos conocemos muy bien a nuestros clientes, pero tenemos una imagen mental de ellos que a veces tiende a ser un poco difusa y cuando la plasmamos en un arquetipo de cliente, ya de forma más estructurada, le ponemos un nombre y le ponemos una cara, es algo totalmente distinto. Entonces, miren que lo que hacen en este arquetipo es definitivamente hacer una mezcla entre datos sociodemográficos, comportamentales y digamos que necesidades o oportunidades pues como de atención por parte de los proveedores de productos o servicios. Hay algo que me gusta mucho de este ejemplo y es que incluso relacionan marcas que le gusta a este cliente con su arquetipo. Eso le da a uno una visión muy clara de cómo es cómo es el canal o cómo es el tipo de comunicación a través del cual se activa este cliente. Entonces, al final de la conferencia, con las memorias, yo le voy a pedir al equipo de comunicaciones y capacitación que les comparta unos modelos que tengo para el montaje de arquetipos que siento que les pueden ser muy útiles, igualmente pues como de la segunda etapa de la conferencia. Bueno, ya tuvimos nuestro arquetipo del cliente, ya sabemos quién es nuestro cliente, ahora nos vamos a ir a montar el Customer Journey Map, ¿cierto? ¿Qué es el Customer Journey Map? Customer Journey Map es una herramienta que finalmente busca identificar los momentos de verdad o puntos de contacto de un usuario con una empresa, un profesional inmobiliario, un profesional independiente, ¿cierto? Se trata de hacer como un análisis muy vivencial de la forma como el cliente se relaciona con nuestro producto o servicio. Es básicamente ponerse en los zapatos de él, pero para ponerse en los zapatos del cliente hay que quitarse los zapatos propios. Entonces hay que trabajarlo de una manera muy imparcial y muy desinteresada. ¿Para qué sirve el Customer Journey Map? Y esto yo creo que es para lo que hacemos todas las acciones en los negocios y es definitivamente para monitorear las emociones, pero que eso nos genere un impacto directo en los resultados financieros. Entonces, acá lo que vamos a buscar es entender el cliente, cómo se siente durante esa experiencia de relacionamiento con mi marca o con mi servicio. Y de esa manera poder potencializarlo, volverlo un servicio wow y que esto me traiga cada vez más ingresos. Esa es la finalidad del Customer Journey Map. ¿Cuál es el punto de partida? Definitivamente, como les decía ahorita, es partir desde las emociones. Nos vamos a quitar nuestros zapatos, nos vamos a poner los del cliente y vamos a arrancar a decodificar esa experiencia y ese relacionamiento que tiene el cliente con nosotros para comprender definitivamente esos procesos mentales y entender cómo es que el cliente construye esa percepción de nuestra marca y servicio. Si el cliente la construye muy desde el corazón o muy desde el bolsillo o si la construye muy desde la parte racional, eso es lo que vamos a empezar a comprender. Y lo que vamos a hacer es buscar la forma de activar esos gatillos y obviamente de mover pues nuestra caja registrada. Entonces, antes de comenzar, vamos a comprender también 4 dimensiones del proceso de percepción de las personas. Entonces, la parte funcional se encarga definitivamente de clasificar lo que a mí me sirve, cómo funcionan las cosas. Entonces, si yo te vendo un borrador, ¿para qué es? Eso me sirve para borrar. El borrador no me hace sentir más inteligente, ni me hace sentir más rico, ni más pobre, ni me hace sentir feliz o infeliz. Es totalmente funcional. Si nos vamos a la parte económica, entonces ahí el cliente lo que analiza es
¿Cómo impacta esto mi bolsillo? ¿Es más costoso? ¿Es menos costoso? Y ahí empieza también a relacionar la calidad del servicio que le entregamos, ¿cierto? En la parte emocional es cómo me hace sentir feliz, triste, asustado, angustiado, y ya empiezas como a impactar esa parte como del corazón y de los sentimientos. Y finalmente, en la parte aspiracional, lo que nos dice esta dimensión es cómo se proyecta este cliente con nuestra marca, es decir, cómo él siente que lo puede convertir en algo más a futuro, o que lo puede hacer más grande o más profesional, o más rico o más inteligente. Esa es la parte aspiracional. Ahora cuando veamos el modelo, a través del cual, qué pena, voy a tomar un poco de agua. Cuando veamos el modelo a través del cual vamos ya como a aterrizar toda esta información y todos estos datos, vamos a comprender por qué esta parte aspiracional, emocional, económica y funcional me va a dar tantas luces como en la reestructuración o replanteamiento de mis servicios. Vamos a mirarlo muy desde un ejemplo, esta parte de las dimensiones. Entonces, este es un ejemplo de la experiencia de arrendar un apartamento desde dos ópticas totalmente distintas, y aquí nos vamos a dar cuenta también de la importancia de los arquetipos. Miren, es el mismo apartamento, probablemente, pero entonces Federico, que es un estudiante universitario y tiene 20 años, se necesita mudar a Medellín y vivir cerquita a la universidad, entonces necesita vivir en un apartamento. Andrés, por otro lado, es un ejecutivo de 30 años, recién casado, quiere arrendar un apartamento con su esposa precisamente para vivir en él, y, y digamos que tiene o una clasificación del servicio muy diferente de acuerdo a las dimensiones que la que tiene Federico. Entonces, si nos vamos a, esto es hipotético y lo hice pues como muy desde mi percepción del asunto. Entonces, si Federico fuera a definir definitivamente cómo impacta el arrendar un apartamento, pues su ser o desde qué dimensión. La primera es funcional. A Federico solo le interesa tener un sitio donde dormir, donde estudiar y que quede cerquita a la universidad para no tener que pagar mucho dinero en transporte. Lo económico es fundamental, es una persona que no genera ingresos, y es una persona que obviamente está siendo subsidiada por sus padres, entonces debe buscar economías pues en el tema de cánones. La parte emocional, pues digamos que está como por añadir al final de la lista, y luego está la aspiracional, que realmente no le genera nada a esta persona, lo que busca es una solución muy funcional. Ahora, si nos vamos a mirarlo desde el punto de vista de Andrés, la cosa es totalmente diferente. Andrés lo que está buscando es un nido de amor. Se acabó de casar, está totalmente enamorado y lo que quiere es un espacio donde él pueda sentirse a gusto y sentirse supremamente enamorado y tranquilo con su nueva esposa, ¿cierto? Entonces, definitivamente para él esto es un proceso muy emocional. Obviamente impacta la parte económica, se acaban de casar, acaban de pagar una fiesta de matrimonio, una luna de miel, no tienen muchos recursos, entonces hay que ser juiciosos en ese aspecto. Luego entonces nos vamos a la parte aspiracional, que a Andrés sí le impacta esta dimensión precisamente porque se quiere proyectar aquí, se quiere proyectar con hijos, se quiere proyectar siendo dueño de este apartamento que hoy está arrendando. Y finalmente está pues la parte funcional, obvio, quiere Andrés también pues tener un espacio que le sirva, donde se acomode, pero digamos que en este momento de su vida esa dimensión está por debajo de todas las demás. Entonces, acá nos damos cuenta que el Customer Journey se impacta totalmente de acuerdo a los arquetipos de persona y que va a ser un mapa muy diferente para cada uno de ellos. ¿Cómo se desarrolla entonces el Customer Journey Map? Bueno, aquí tenemos varios pasos. El primero es un formato de consignación de la información que lo vamos a mirar al detalle. Luego viene entonces la metodología de consecución de la información. Posteriormente vamos a hacer un análisis de esta información y luego vamos a hacer un plan o a diseñar un plan de mejoras de usabilidad, que ese lo vamos a dejar muy ejemplificado porque es un tema pues como aparte al que estamos tratando hoy. Entonces, en los temas, vamos a mirar el formato y aquí es donde vamos a poder clasificar y a poder analizar toda esa información. Lo primero es que vamos a hacer uno por cada tipo de arquetipo, ¿cierto? Y de cada tipo de arquetipo, que suena muy repetitivo, vamos a realizar varias entrevistas, ¿cierto?
Entonces, vamos a mirar cada uno de los campos del formato y ya luego vamos a mirarlo pues en un ejemplo como más claro. Lo primero es el arquetipo, describir brevemente el arquetipo, la etapa de la relación, es decir, si este momento de verdad es antes de que tengamos una relación comercial, durante la relación comercial, perdón, o después de la relación comercial, que esto sería pues como preventa, venta y postventa, ¿cierto? Vamos entonces a definir los momentos de verdad, que son estos puntos de contacto que tiene nuestro cliente con nosotros durante todo ese proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo entro a una tienda de ropa y para mí es súper importante y definitivamente impacta de manera directa la cantidad de compras que haga o si compro o no, cómo me saluda la dependiente pues de la tienda, entonces ese para mí es un momento de verdad, ¿cierto? Luego viene la métrica emocional, que aquí es donde el cliente nos va a calificar entre -5 y 5, qué tan bien o qué tan mal se sintió o percibió ese momento de verdad que tiene con nuestra marca o con nuestro producto o servicio. Luego nos vamos a ver entonces el framework, que son esas dimensiones de las que acabamos de hablar, y aquí es muy importante entender en dónde la vamos a clasificar porque eso nos va a dar luces de cómo vamos a tomar correctivos y acciones de mejora en nuestro servicio. Entonces, volvamos al ejemplo de la tienda de ropa. Si para mí es muy importante cómo me saludan, ese es un momento de verdad, entonces pongamos que me saludaron muy mal, entonces yo entré y califiqué en -3, ¿cierto? Luego, entonces, para mí eso definitivamente impacta mi estado de ánimo y me impulsa o no a hacer más compras. Eso es algo totalmente emocional. Y luego, entonces, me voy abajo a definir qué emoción está impactando directamente este momento de verdad. Entonces, volvamos al ejemplo. Entro a la tienda, la señora me saluda muy mal, me da desconfianza o desconsuelo. Entonces, esta es la emoción que impacta, esta es la emoción que vamos a poner acá y luego, entonces lo clasifico como algo netamente emocional, ¿cierto? Y lo califico en -3. Entonces, así vamos a empezar a diligenciar este formato. Luego, en este espacio, lo que vamos a hacer es crear un gráfico que me va a mostrar ese viaje del cliente. Para mí, este gráfico es la forma más clara y más eficiente como de leer cómo las personas o cómo cada arquetipo de cliente que tiene mi marca me califica, ¿cierto? Y finalmente como que hace esa grabación del relacionamiento que tenemos juntos. Punto número 2, muy importante, es la metodología de consecución de toda esta información. Esto se hace a través de entrevistas a profundidad. Les voy a contar muy desde las vivencias que tuvimos desde el gremio con la implementación de esta metodología para comprender cómo nuestros afiliados percibían o perciben, pues digamos que la relación que tenían con la lonja. Entonces, la metodología por excelencia de recaudo de información va a ser entrevista a profundidad o focus group. Ojalá fuese presencial, en este momento no es posible, pero se puede hacer perfectamente por Hangouts, por Zoom o por otra herramienta que les permita a ustedes también poder mirar como las reacciones del cliente, la cara que hace, porque ese lenguaje corporal también pues va a incidir como dentro de la claridad o la veracidad pues que ustedes le puedan impregnar esa respuesta. Entonces, perdón. Lo primero es seleccionar clientes ácidos. Si yo me voy y selecciono mi cliente hincha número 1, que todo le gusta, que todo me lo compra, que todo le fascina, que le parece que yo soy la mejor marca, no voy a recibir puntos claros de retroalimentación y puntos en los cuales puedo implementar acciones de mejora para incrementar mis cierres de venta, porque precisamente esta persona todo me lo va a calificar en 5. De hecho, nosotros tuvimos como esa experiencia también y dijimos, nos encanta, es muy rico conversar con ellos y también es importante pues afianzar la relación de esa manera. Sin embargo, para efectos de la metodología no es muy diciente. Otro punto muy importante, escuchen a los clientes, no los contradigan, no se defiendan. Los clientes les van a decir, es que vos sos muy mala clase.
Sí, señor. Es que vos sos muy lento. Sí, señor. Simplemente nuestra función en esa entrevista es de tratar de indagar, sacar información y escuchar. Nos van a decir cosas muy bonitas, cosas no tan bonitas, y la meta es no defenderse ni contradecirlos, porque esto es lo que nos va a dar esas acciones de mejora. Graben la entrevista o tomen nota atenta. Yo lo que hice fue tomar una nota muy atenta, incluso ahí mismo en el formato les dejé un espacio para notas, pero grabar la entrevista puede ser interesante para volverla a escuchar después. La pueden hacer con el celular de una manera sencilla, pero les queda la información para luego analizarla con más detalle. Y finalmente traten de agradecerle al cliente ese tiempo que les regaló con un detallito. Por eso les digo, hoy cualquier detalle se aprecia más que siempre. Entonces, qué rico mandarle un helado por Rappi agradeciéndole esos 10 minutos que me dio para poder fortalecer y estructurar mi negocio de una manera diferente y como centrada en el cliente. Entonces, no dejen de hacer esa parte final que es más comercial que de la metodología, pero muy importante. Vamos entonces a mirar ahora sí un ejemplo ya desarrollado del formato. Este es un ejemplo real, yo lo único que hice fue cambiarle pues el nombre, pero lo que hicimos fue tratar de levantar esta información con los datos de la lonja, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos? Era preguntarle a nuestros clientes, nosotros tenemos 5 subsectores y digamos que ya tenemos los arquetipos de cada subsector muy definido, entonces en cada uno de ellos buscamos 5 personas que nos atendieran y nos dieran como la información para poder hacer este análisis. Entonces, miren que los momentos de verdad que salieron antes, durante y después, y seguramente van a comprender el ejemplo porque se podrán identificar con él, eran antes el deseo de vinculación, el proceso de vinculación, el momento de la aceptación a la lonja, luego está toda la parte de respaldo de marca, uso del logo, ruedas de negocio, uso de servicios puntuales, cursos, consultas de información de mercado, luego entonces al final él me dice, listo, ya me volví usuario frecuente y eso es digamos que un punto muy específico de nuestros servicios porque normalmente las personas no terminan la relación con nosotros, sino que sigue permanentemente. Cuando ustedes van a hablar con un cliente de un proceso inmobiliario, hablemos de ventas, luego del cierre de negocio, de que la persona se mudó al apartamento, de que salió la escritura de registro, ya se terminó, digamos que esa transacción. Si hablamos de arrendamiento, si hay un proceso de administración del inmueble, digamos que es una relación un poco más duradera, que podría ser más similar a lo que tiene la lonja. Entonces, evaluaría también qué es lo que pasa después. Entonces, fíjense que acá hubo elementos o hubo momentos de verdad que el cliente clasificó en varias dimensiones, porque lo impactaban en todas. Entonces, miremos, por ejemplo, este, los eventos. Entonces, esa persona puntualmente decía que los eventos eran funcionales porque él obtenía información que lo ayudaba a fortalecer esa ventaja competitiva de su negocio, pero que también eran económicos porque a través de esto él podía adelantarse a su competencia y tratar de generar pues como mayores ingresos pues por este tipo de ventajas competitivas, ¿cierto? Fíjense que acá abajo en la parte de las emociones y se van a encontrar cuando estén haciendo la entrevista, que es el punto más complejo y es porque cuando uno le pregunta a una persona qué siente, descríbalo en una emoción, no es una respuesta fácil. Entonces a veces les va a tocar darle un poquitico de ideas. ¿Cómo se siente? ¿Es positivo? Sí. ¿Es negativo? No. Entonces si es positivo, explíqueme un poquito y tratamos de ponerle un nombre a esa palabra y de hecho muchas veces no resulta siendo una palabra, sino como una sensación. Entonces ahí les va a tocar apoyar un poquitico al cliente, pero esto les va a decir es cómo hay que trabajar este tipo de cosas. Miren, por ejemplo, las personas dijeron que el proceso de vinculación al gremio les generaba angustia. ¿Por qué? Entonces estas notas miren lo importante que son porque esto les va a ayudar a interpretar la información posteriormente. No, es que no tuve información en tiempo real del proceso de vinculación. Ajá, ok. Y entonces, ¿qué hemisferio impactaba eso? Aspiracional. Ah, es que entrar a la lonja es aspiracional para muchas personas. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de mantener a esa persona informada de manera permanente, que eso es muy de la parte operativa, pero entonces la comunicación y el tono de la misma debe ser muy aspiracional. Ya casi haces parte del gremio inmobiliario más grande de Colombia y más representativo.
podría ser una estrategia que nos ayudaría a, digamos que a mitigar ese impacto negativo que tiene este proceso o este momento de verdad en el viaje de nuestro cliente. El gráfico, ahorita les decía que para mí era la forma más fácil de leer esto y es porque es mucha información y lo van a tener en volumen. Entonces les va a facilitar como mirar de rapidez este gráfico. Deben definir, aquí lo vamos a mirar más adelante, como el mínimo esperado. Entonces, si el mínimo esperado de mi cliente, nosotros en la lonja lo definimos en 4. Es 4, todo lo que esté por debajo de 4 para mí está mal calificado, ¿cierto? Entonces, tengo que buscar acciones de mejora o acciones correctivas que me ayuden a fortalecer ese proceso, pues, como de experiencia del cliente. ¿Listo? Ahorita si tienen inquietudes los vamos resolviendo en el módulo de QIA. Bueno, vamos entonces ya a esta parte de análisis de información y esta fue muy retadora porque deben hacer acá un proceso de clusterización de los resultados. Entonces, ¿qué va a pasar? Los clientes les van a decir cosas diferentes y ustedes van a tratar de agruparlas sin desvirtuar la información que el cliente les dio. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces, todos los momentos de verdad los clasificamos y buscamos unas categorías. Entonces, primero lo que hicimos fue pintarlos de un color parecido. Entonces, todo lo que se refiere a capacitación lo pintamos de azul. Todo lo que se refería a respaldo de marca y acompañamiento del gremio lo pintamos de rojo. Y así empezamos a ver cuáles eran estas características comunes entre los momentos de verdad, ¿cierto? Y cuáles eran las que más se repetían. Entonces ahí claramente toda la parte de capacitación es supremamente importante, la parte de servicios para afiliados es importante, la parte de acompañamiento y respaldo. Entonces esto les va a mostrar a ustedes en conjunto, un análisis conjunto con la gráfica y con la calificación, dónde están fallando o cuáles son esos puntos súper fuertes que son parte de su ventaja competitiva y la deben potencializar. Ahora nos vamos entonces a analizar esta información y a identificar pues estas oportunidades de mejora. Entonces, lo primero es que hay que trabajar como en el análisis de estos datos. Háganlo de nuevo en una tabla, pásenlo, saquen los gráficos, hagan de cuenta que estuvieran analizando estadísticas de compra o que revivieran pues la materia estadística del colegio de la universidad. Ahí, luego de que lo analizan, lístenlos y compártanlos con su equipo. Entonces, por ejemplo, estas fueron unas de las ventajas competitivas que aparecieron, de las oportunidades de mejora que aparecieron en la lonja. Entonces decían, deben trabajar en el análisis de datos, deberían enviar las memorias de la jornada del arrendador, a los afiliados los tiene frenados el tema de rotación de asesores. Entonces, son temas en los que uno debe trabajar y que se deben ir compartiendo con el equipo de manera transversal para poder tomar correctivos más adelante, ¿cierto? Aquí, ¿qué es importante? Identificar oportunidades de mejora y las victorias tempranas, que ahorita en el plan de implementación y de mejora de usabilidad del cliente van a ver que van a ser muy útiles. Igualmente lo deben hacer con las fortalezas, identifíquelas, potencienlas. Por ejemplo, a nosotros algo que nos llamó la atención y me gusta darles ejemplos para que vean que la metodología realmente sirve y realmente es aplicable, y fue que nos dimos cuenta, nosotros, algunos lo recordarán, cuando uno se vincula al gremio, hay cada semestre un desayuno de afiliados con el gerente, con los directores de la lonja, y ahí lo que hacemos es conversar del sector, contarles qué estamos haciendo nuevo, qué otras ventajas o qué otros beneficios pueden adquirir del gremio. Y para nosotros, como lonja, eso digamos que era algo muy rutinario, pues como, sí, era un proceso adicional que hacíamos, pero en el análisis de Customer Journey salió que las personas eso les parecía una cosa explosiva, impresionante, se sentían súper bien, se sentían tenidos en cuenta, se sentían importantes por sentarse a desayunar con el equipo de la lonja, con el gerente de la lonja. Entonces, a veces hay cosas buenas que uno hace, pero uno no las percibe tan positivas. Por esto, esta no es una herramienta solo de medir lo malo, sino que aquí vamos a medir lo bueno también. Luego de haber hecho como todo este análisis del cliente, cuando ustedes ya levantan la información, hicieron sus mapas, lo unificaron, lo clusterizaron, sacaron las ventajas y desventajas, deben entonces construir
un mapa del cliente ideal. Obviamente esta línea, ustedes dirán que ridícula es una línea en 5, pues sí, pero finalmente lo que busca uno es que las personas lo califiquen en 5. Pero ¿por qué es importante este mapa ideal? Y es que aquí lo que vamos a identificar son cuáles son las emociones que queremos impactar de los clientes y cuáles son los momentos de verdad clave en los que tenemos que trabajar. Entonces, por ejemplo, nosotros ya lo filtramos, lo organizamos y dijimos, ya aquí en antes, visita comercial, entrega de documentos, el desayuno del afiliado, luego en durante, entonces las jornadas del arrendador, los cursos, etcétera, ¿cierto? Y dijimos, listo, esto se enfoca, ay, qué pena, acá le corté las dimensiones. Esto se enfoca en esta y esta dimensión. Entonces hay que ajustar nuevamente ese tono de comunicación y esa forma de hacer las cosas para que impacten directamente estos sentimientos que las personas manifestaron fueron los más importantes durante estos puntos de contacto o estos momentos de verdad. Entonces, esta es la meta, ¿cierto? Aquí queremos llegar, porque la idea es que en un par de meses o en un año hagamos otro proceso de Customer Journey y la gente diga, no, me encantó el proceso de vinculación comercial, todo el tiempo me estuvieron explicando, me sentí súper bien, súper importante, esa es la meta. Bueno, finalmente, y luego de tener todo este Customer Journey ya estructurado, analizado, identificadas oportunidades de mejora y debilidades, entonces llegamos a la parte más importante que es crear ese plan de mejoras de Customer Experience o de experiencia del cliente que me va a llegar es a hacer pues como luego de que haga la medición a tener un mapa del cliente ideal. Entonces acá les voy a dejar algunos pasos, esto es un ejemplo, es un borrador, realmente nosotros todavía no estamos en esta etapa del proceso, pero yo creo que la implementación ya depende mucho como de la estructura que tenga cada compañía y de su forma de ser, ¿cierto? De cómo aborda este tipo de cosas, la capacidad de respuesta que tenga y qué tan jugado esté su equipo o no por trabajarle a convertirse en una compañía o un servicio centrado en el cliente. Entonces, el paso número 1 es asegurar el soporte de la gerencia, de la junta directiva o de sí mismo cuando son corredores independientes, porque sé que muchos lo son también, y es jugársela del todo, ¿cierto? Lo segundo es establecer las metas, objetivos a corto y largo plazo. Para esto les va a ayudar mucho el Customer Journey ideal, ¿cierto? Luego nos vamos a ir entonces a definir un presupuesto, porque algunas de estas acciones pueden requerir una inversión. No, que definitivamente yo soy muy lento entregándole la información a mis clientes de los inmuebles, listo, entonces me voy a meter una plática a mi página web y voy a mejorar pues como la entrega de la información para poder generar informes y enviárselos por correos electrónicos. Puede ser pues como parte del uso de los presupuestos. Luego nos vamos a ir a definir e implementar los próximos proyectos PARO. Esos proyectos FARO son proyectos muy importantes y que se pueden ejecutar a corto plazo y van a darnos como esas victorias tempranas. En todos los procesos de implementación de planes de mejora es muy importante tener victorias tempranas para que motive al equipo y motive también pues como al propio ejecutor a seguir adelante con los planes o con los proyectos que van a más largo plazo. Entonces pongamos, no sé, fortalecer un poquito más el desayuno de afiliados, es muy fácil, eso puede ser un proyecto FARO, entonces le podemos dar un detallito a la gente que vaya y se siente ahí, le podemos hacer una tarjeta firmada a mano, hay cosas pues que realmente no requieren mucho presupuesto. Luego vamos a definir entonces el equipo de trabajo a largo plazo, quiénes se le van a dedicar a qué proyecto, ¿cierto? Luego entonces se empieza pues como a ejecutar el proyecto número 1, se crea un programa, se entrena equipos, se crea una nueva cultura, se conecta al equipo. Posteriormente entonces vamos ya a la parte de iteración. Entonces vamos a evaluar, a revisar KPIs, a socializar resultados. Luego nos vamos a redefinir la estrategia, ¿cierto? Y finalmente entonces ya vamos otra vez como a darle la vuelta al ciclo y a definir nuevos proyectos, ¿cierto? Como les contaba, esto es un borrador, esta es una idea y un modelo pues que les puede ayudar un poquitico como a estructurar ya ese plan de mejoras en Customer Experience.
pero vamos a ir trabajándolo de la mano y con seguridad vamos a traerles información relacionada ya con este tema próximamente. Bueno, hasta aquí llegamos como con la información, la conferencia y lo que tenía para contarles de Customer Journey. Angélica, no sé si de pronto tengamos algunas preguntas o algo que quieran que les responda, lo pueden hacer a través del módulo de QIA o a través del chat. Lina, sí, tenemos una pregunta de Catalina Romero que nos dice que quisiera saber cómo es el desarrollo del mapa en la tabla donde salen las X en el framework, si se refiere al tema emocional, funcional o cómo se vincula de esa manera y de allí cómo se realiza la curva emocional. Listo. Cata, entonces, mira, yo les voy a compartir este modelo. Ese modelo lo estructuré yo y lo tengo formulado en Excel. Básicamente, entonces, lo que hace uno cuando tiene el cuadro es que le pregunta a las personas cómo clasifican, en qué dimensión clasifican ese o qué impacta directamente ese momento de verdad. Si la persona te dice, no, es que a mí me parece que eso es muy funcional, es que el respaldo de marca es muy funcional, porque definitivamente eso me ayuda a atraer más clientes, a que la gente me entregue los inmuebles en la administración. Entonces pones una X ahí, ¿cierto? Miren que hay dimensiones, hay momentos de verdad donde se impactan directamente dos dimensiones, entonces hay dos X. Lo que yo hice y la curva emocional va directamente es aplicada a la métrica emocional. Acá es donde la gente te dice, no, es que a mí me pareció muy bueno ese momento de verdad, lo califico muy bien, me sentí, por ejemplo, tenía expectativas, pero las personas la respondieron muy bien, entonces lo voy a calificar como 4. O no, la verdad no me gustó mucho el proceso de vinculación, entonces lo voy a calcular con 2. Y lo que hace ya la curva emocional es que toma esos números y los grafica. ¿Tenemos más preguntas? También nos pregunta Héctor Guerra, ¿se puede obtener información del cliente para caracterizarlo a través de encuestas? Sí, no es recomendado precisamente porque aquí lo que estamos centrándonos es en el tema de emociones y de necesidades y muchas veces el propio cliente no sabe que tiene necesidades ocultas. Entonces, por eso les hablaba ahorita del lenguaje corporal y de cómo es importante mirarlo a los ojos y comprender si lo que el cliente nos está contando en esa etapa, si es veraz o si lo está haciendo por quedar bien o no. Entonces, es importante hacerlo más a través de una conversación al menos telefónica o de una entrevista a profundidad. A través de encuestas que pueden obtener son datos más sociodemográficos o comportamentales para la creación del arquetipo. Listo. Angélica, ¿tenemos alguna otra pregunta o...? Por el momento no, pero si desean hacer más preguntas, nos pueden escribir por preguntas y respuestas o por el chat. Acaba de entrar otra pregunta. Dice, en el día a día muchas empresas no podemos destinar tiempo a esas encuestas. ¿Es posible contactar a alguien que lo haga? Si son las encuestas que estaba preguntando Héctor, eso lo que les va a dar es información del cliente que, pues, que no es como muy profunda. Entonces, cómo se llama, de dónde vive, es hombre, mujer, es casado, soltero, cuántos hijos tiene, esa información como más, ¿cómo lo podemos llamar? Como más cuantitativa, ¿cierto? Y más datos normales. Pero si van a hacer una entrevista de Customer Journey, yo trataría de no contratar a nadie, más bien buscaría entrenar una persona de la compañía que tenga el feeling para entender por qué es que las personas se sienten de determinada manera en un punto de contacto o en un momento de verdad. Por eso es que les decía, perdón Angélica, termino la idea, por eso es que les decía que este momento es tan importante y es porque tenemos la posibilidad de conectarnos con los clientes y hay muchos clientes que no pueden ejecutar su vida de la manera normal en este momento, entonces nos tienen más tiempo para darnos pues como esta información. Igualmente nosotros digamos que hemos tenido que efectuar algunos cambios de nuestra actividad y es posible que se abran espacios que anteriormente no teníamos, es un momento clave para hacerlo.
Perfecto, Lina, muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas que nos hicieron hoy. Y si tienen alguna duda adicional, nos pueden escribir a través de nuestros canales para responderles. Puede ser en redes sociales o por el WhatsApp de la LOM. Perfecto, listo, Angélica. Muchas gracias. Les voy a dejar ahí en el chat mis datos de contacto. Si me quieren escribir o preguntar algo, estoy muy disponible y me alegra mucho haberlos tenido por acá. Les agradezco mucho su atención.